La condesa Elizabeth Bathory nació en Hungría el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias aristócratas más poderosas y acaudaladas de Transilvania. Siguiendo con la tradición familiar endogámica, a los 11 años la prometieron con su primo Ferenc Nández y fue enviada a residir en su castillo, donde recibió una educación muy estricta. Con 15 años contrajo nupcias con su prometido, conocido como el Caballero Negro, por la forma sádica de combatir al enemigo, y tuvieron 4 hijos. Obsesionada por la vejez y la muerte, y convencida de que su belleza era eterna, se rodeó de hechiceros que evitarían su envejecimiento. Los rituales satánicos eran muy populares en aquella época, y la sangre humana se convirtió en el remedio más eficaz. Los antecedentes genéticos de Elizabeth eran propicios para destapar su instinto asesino. El caso más llamativo es el de su tía Clara, famosa por practicar todo tipo de aberraciones sexuales y haber asesinado a sus 4 maridos. El inicio de su actividad asesina comenzó tras el fallecimiento de su esposo por causas naturales. Cuentan que tras golpear brutalmente a una sirvienta, comprobó que la sangre que había quedado en su mano mejoró el aspecto de su piel. Este fue el desencadenante de toda una operativa maquiavélica para nutrirse de la sangre de las sirvientas tras torturarlas y asesinarlas. Ayudada por personas de confianza vinculadas con la brujería, acogía en su palacio a niñas plebeyas, manipulando su falsa intención de formarlas y ofrecerles una vida mejor. Su único interés era obtener sangre virgen para sus fines cosméticos. Durante 10 años realizó todo tipo de rituales sanguíneos, pero no pudo evitar el paso de tiempo en su físico. Fue entonces cuando pensó que la sangre noble sería más efectiva y comenzó a alojar a jóvenes de las mejores casas aristócratas, sin ser consciente de que sus desapariciones sí llamarían la atención. Nos encontramos ante una asesina en serie con un marcado perfil psicótico, exasperando narcisismo que la mantenía durante largos periodos contemplándose en el espejo, falta de empatía y remordimiento que provocaba el asesinato sin compasión de centenares de niñas, agresividad extrema con ataques brutales al servicio, a los que incluso mordía y mutilaba al instante, compulsión asesina imparable, necesitaba cada vez más sangre, gran capacidad de manipulación, silenciando a los testigos y atrayendo a las víctimas, placer en el sufrimiento y ensañamiento, practicando las torturas más truculentas y retorcidas, complejo de Dios que le hacía creerse por encima del bien y del mal, inmune al castigo por su condición noble. Su sadismo, una cuestión real. El rey Matías II, alertado por las diferentes acusaciones sobre los brutales asesinatos cometidos por la condesa, decidió abrir una investigación. El ejército irrumpió en el palacio y descubrió toda la operativa de tortura en las cámaras subterráneas. La más famosa fue la denominada doncella de hierro, una especie de sarcófago que apuñalaba a la víctima y drenaba toda su sangre, utilizada después para los baños de la condesa o como bebida rejuvenecedora. Elizabeth Bathory no pudo ser condenada a la hoguera por su procedencia noble. Durante 4 años permaneció emparedada en su alcoba sin poder moverse ni hablar con nadie. La alimentaban mediante una ranura a la altura de la boca. Finalmente murió de inanición en 1614. Pedro Alonso López nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima. Era el 7º hijo de un total de 3 hermanos, hijo de una prostituta, Benilda López de Castañeda, y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paternal. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vagabundeó en estado de indigencia como habitante de la calle de Bogotá y fue abusado sexualmente. A la edad de 12 años, adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después.
A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por partes del Perú. Durante este tiempo, había comenzado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Entre los años 1969 y 1980 mató, según él mismo confesó, a unas 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. La mayoría de sus víctimas eran pequeñas y tenían entre 9 y 12 años. El modus operandi de López era seguir a las pequeñas que iban al mercado con su madre, esperar el tiempo necesario a las que las niñas se quedaran solas y las atraía con alguna baratija para regalarles. Luego se las llevaba a un lugar desierto, las violaba y estrangulaba. Finalmente arrojaba los cuerpos a pozos poco profundos. En su momento de mayor criminalidad, los investigadores calcularon que el hombre había cometido en promedio de 3 víctimas por semana. López afirmaba que sus asesinatos fueron por venganza, por el abuso en manada que sufrió en prisión y por el maltrato de su madre. En esa parte del perfil de los asesinos múltiples se debe a menudo a obsesiones de algún tipo relacionadas con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no son candidatas a madres del año. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo lo sabe. Por supuesto, los hijos de prostitutas son un prototipo más probable si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. En 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito múltiple asesinato y fue sentenciado a 16 años de cárcel. En aquella época era la máxima pena en Ecuador. Estuvo hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido a un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. La Interpol lo busca desde el año 2002 por el asesinato de 350 personas y se presume que la última vez que lo vieron fue en Floridablanca o Bucaramanga en el departamento de Santander en el año 2010.